Hola, ¿qué tal? Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este tutorial en el que vamos a abordar los temas básicos de la informática y computación. Estos temas están ampliamente desarrollados en el libro de herramienta automática para el diseño de algoritmos computacionales, editado por el grupo editor Alfa y Omega. Pues bien, vamos a empezar. Miren, cuando ustedes hayan leído este capítulo, van a desarrollar algunos conocimientos, como, por ejemplo, entender los conceptos básicos de la informática y computación que le permitan diseñar algoritmos computacionales. También vamos a ver cuáles son las principales acciones computacionales con los cuales se pueden diseñar algoritmos computacionales. Vamos a aprender a ver lo que es el enfoque de sistemas, que es una forma muy fácil o muy básica, con el cual podemos empezar a hacer nuestros primeros programas o nuestros primeros algoritmos computacionales. Otro tema muy interesante: cómo transformar una fórmula matemática en una fórmula computacional. Y también vamos a conocer el concepto de lo que son los identificadores de un algoritmo computacional. Pero en este caso vamos a hablar de seguir unas reglas de calidad. Empezaremos platicando lo que es el tratamiento de la información. Dice, es el conjunto de acciones que permiten el procesamiento de datos mediante las operaciones de lectura, escritura, copia, transmisión, ordenación, clasificación, comparación, archivo, cálculo, traducción, análisis y síntesis. Hay gente que dice que estamos en la era de la información. Yo les invitaría a que hagan una búsqueda en internet para que vean las 15 principales frases que involucran la palabra información. Entre ellas van a encontrar, por ejemplo, que la información es poder. ¿Por qué se dice que la información es poder? Busquen esas frases, están muy interesantes. Pero ahora, mientras que el tratamiento de la información hablamos de lo que es el procesamiento de datos, ¿sí? La informática es la ciencia que se ocupa del tratamiento de información mediante la utilización de dispositivos electrónicos diseñados para ejecutar las acciones que permiten el procesamiento de datos. Rápidamente diremos, el tratamiento de la información va mucho más allá de antes de que apareciera las primeras computadoras. Tratamiento de información, el ser humano lo ha hecho a lo largo de muchos siglos. Pero en este caso, la informática ya es ese procesamiento de datos utilizando estos dispositivos que nosotros conocemos como computadoras, de cualquier tipo, de las que podamos imaginarnos, desde las computadoras de escritorio, las laptops, las iPads, etcétera, ¿no? Pero sería interesante primero entender o tener la noción teórica de lo que es una computadora. Dice que es un dispositivo electrónico o hardware que se utiliza para el procesamiento de datos con el objetivo de transformarlos en información que sea útil para la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, uno de los fines últimos del procesamiento de datos precisamente es que estos datos se conviertan en información para que apoye la toma de decisiones. Ahora, la computadora requiere de programas computacionales o software
para que realicen acciones útiles en apoyo a las actividades humanas. Conceptualmente, la computadora tiene 6 unidades funcionales que las vamos a ir platicando detenidamente y que ya las estamos viendo aquí. La unidad central de proceso, la unidad de memoria, la unidad de entrada, la unidad de salida, la unidad de almacenamiento secundario y el bus del sistema. Bueno, aquí vienen ya hablando específicamente, ya más enfocado, viendo estas unidades funcionales. Veamos el mapa conceptual. Esas 6 unidades que estuvimos mencionando anteriormente, las podemos concebir de esta manera. En la parte central tenemos el bus del sistema. Y este bus es el que conecta o el que de alguna manera hace que todas las demás unidades puedan intercambiar información o datos. La unidad central de proceso, que está dividida en 2 partes, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Tenemos las unidades de entrada, es decir, cómo introducimos datos a la unidad central de proceso. Aunque lo vamos a ver más adelante, las principales unidades de entrada vendría a ser el teclado, el ratón o mouse, como se le conozca, un micrófono, como lo estoy haciendo en estos momentos, la unidad de salida, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el monitor es un dispositivo de salida, ¿sí? Está la unidad de memoria, también mejor conocida como la RAM. La RAM es aquello que le permite a la computadora almacenar información en un dispositivo que se le conoce así como RAM. Vamos a verlo más adelante. Y también tenemos la unidad de almacenamiento secundario, es decir, el lugar donde también almacenamos datos, pero a diferencia de la RAM, tiene unas características diferentes. Insisto, la unidad de memoria y la unidad de almacenamiento, ambas almacenan datos, pero con diferentes características que vamos a tratar de ir viéndolas cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a hablar de la unidad central de proceso. Como ya habíamos dicho, se divide en dos unidades, la aritmético-lógica y la unidad de control. Pues bien, la unidad aritmético-lógica ejecuta operaciones matemáticas y lógicas para procesar los datos y obtener información. La suma, la resta, la multiplicación y la división, así como los operadores AND, OR o NOT, son algunas de las operaciones que se realizan en esta unidad. Pero también tenemos, insisto, la unidad de control, es la encargada de administrar los recursos o unidades con las que cuenta la computadora. Esta unidad interpreta las instrucciones generadas por un programa e inicia las operaciones apropiadas para llevarlas a cabo. Hablando de la unidad de memoria, ¿sí? Que ya habíamos comentado, lo que conocemos como la RAM, ¿sí? ¿Qué significa RAM? Ahí lo estamos viendo, Random Access Memory. Y esta unidad de memoria también está dividida, en la RAM y en la ROM. La memoria de solo lectura, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de la unidad de memoria? ¿Sí? Requiere suministro de energía eléctrica permanente para funcionar, almacenar, conservar y accesar información digital. Cuando nosotros almacenamos información en la memoria RAM,
y apagamos la computadora, esta información se pierde. ¿Sí? Por eso hay que tener en cuenta que la memoria RAM también se le dice que es una memoria volátil. Ahora, la memoria de la ROM es esa memoria que cuando encendemos la computadora activa al, a, todos a todos los elementos de la computadora para que empiecen a funcionar. Esta ROM no pierde la información cuando desconectamos la computadora o cuando le quitamos la energía eléctrica, pero simplemente ya no funciona. Por eso observen que se requiere de suministro permanente para funcionar. ¿Sí? Pues bien, entonces, concluyendo, la unidad de memoria se divide en la RAM y en la ROM. Bueno, aquí vemos que la RAM también es conocida como memoria principal, memoria primaria o interna. Está construida por circuitos integrados. Su capacidad de almacenamiento y conservación está limitada en cuanto a espacio y a su conexión permanente a una fuente de energía. Cuando esta fuente se suspende, toda información que estaba ahí almacenada se pierde, por eso se dice que es volátil. Ya lo habíamos comentado. ¿Sí? En este sentido, la memoria RAM es uno de los parámetros que cuando vamos a comprar una computadora siempre estamos viendo. ¿Sí? Es decir, cuando uno va a comprar una computadora y dice, oye, ¿cuánto tiene de RAM? Es lo primero, es de las cosas primeras que preguntamos. Como un parámetro para saber qué tanta capacidad tiene, ¿verdad? Ya habíamos dicho, la ROM solo permite la lectura de información y no su modificación. La información digital almacenada en la ROM no se pierde cuando se suspende la energía eléctrica. Sin embargo, la requiere para funcionar y accesar los datos. Tareas encargadas a los programas grabadas en ROM son gestión del proceso de arranque de la computadora, es decir, cuando la prendemos, el chequeo inicial del sistema, que cuente con todos los elementos mínimos suficientes, permite que el sistema operativo se cargue y otras rutinas de control, ¿verdad? Estos programas o utilidades forman parte del sistema básico de entrada y salida, lo que se llama Basic Input Output System o BIOS, mejor conocida como BIOS. La unidad de entrada. Todo dispositivo electrónico que permite la introducción de datos a la unidad de memoria de una computadora se le conoce como unidad de entrada. Dicha introducción de datos se hace mediante puertos o dispositivos diseñados con ese objetivo. Los más comunes son el teclado, el mouse, digitalizador de imagen, lo que le llamamos escáner, lector de tarjetas electrónicas, lector de código de barras. Los monitores sensibles al tacto también son unidades de entrada. Ahora, en este sentido, podemos ver que ¿a qué le llamamos puerto? Por si alguien tiene una duda, ¿a qué le llamamos puerto? Ustedes saben que cuando se conecta en la computadora, por ejemplo el teclado, tienen unas entradas que es donde introducimos por ejemplo, el más conocido es la memoria USB, pero hay otras entradas diferentes, ¿verdad? Hay entradas para HDMI, para VGA, ya cada vez menos, pero hay para VGA, etcétera, ¿no? Este tipo de que también se le llama slots donde conectamos el aparato que estemos tratando de conectar, ya sea el mouse o el teclado, eso es lo que le llamamos puerto. Unidad de salida. Todo dispositivo electrónico que permite presentar al usuario
el estado de los datos que se encuentran en la unidad de memoria de la computadora es unidad de salida. El más tradicional es el monitor común y corriente, obviamente. El monitor de sensible al tacto puede jugar los dos papeles, tanto de entrada como de salida, pero el monitor común y corriente solamente es una unidad de salida. La impresora también es otra unidad de entrada que podemos mencionar. Las unidades de almacenamiento secundario. Ahora, todo medio electrónico que permite el almacenamiento y conservación de video, voz, datos, sonido, texto, etc., en formato digital sin que requiera estar permanentemente conectado a una fuente de energía, se le denomina memoria auxiliar, externa o periférica. A esta categoría pertenecen los discos duros, las cintas magnéticas, los discos externos, las tarjetas de memoria flash, etc., a los cuales también se les conoce como soporte o medios de almacenamiento. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, que entró aquí un mensaje. Bueno, no encuentro mi celular, aquí está mi celular. Voy a continuar. Continuamos aquí. El bus del sistema. Las 5 unidades funcionales explicadas anteriormente se pueden comunicar entre sí gracias al bus del sistema. Físicamente es un conjunto de cables que se encuentra separado en 3 canales. Veamos ahí el bus. Los 3 canales son para el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Vamos a dejar que esta parte lo lean ustedes, pero si nos quedamos con esta parte, ¿verdad? De que las 5 unidades funcionales se pueden comunicar entre sí gracias al bus de sistema, con eso es hasta ahorita más que suficiente como parte de un concepto básico. Pues bien, vamos a ver lo que es la disciplina de ingeniería de software. Dice, es la disciplina que aglutina métodos y herramientas que coadyuvan a la construcción de software con calidad. Al conjunto de actividades que permiten desarrollar software, Roger S. Pressman le llama proceso de software. Un algoritmo computacional puede convertirse en un programa computacional o software utilizando métodos y herramientas de la disciplina que se llama ingeniería de software. Podemos decir que todas las personas que se dedican a construir software, que de eso viven, se les dice que son ingenieros de software. Obviamente a veces esto trae alguna confusión porque la gente termina su carrera y, por ejemplo, puede decir que es licenciado en ciencias computacionales. Pero si se dedica a desarrollar software, lo más correcto es decirle que es ingeniero de software, aunque su título diga que es licenciado. Entonces, insisto, ingeniero de software es toda persona que se dedica a la construcción de software. Vamos a ver, antes de continuar, la diferencia entre algoritmo computacional y algoritmo matemático. Bien, el algoritmo matemático es un conjunto de pasos o procedimientos que deben seguirse para resolver un problema aritmético. ¿Qué significa aritmética? Algo que involucra números. A eso se refiere la palabra aritmética. Los algoritmos matemáticos que el ser humano empieza a conocer en sus primeros años de vida son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahora bien, ¿qué es un algoritmo computacional? Pues bien, es un conjunto de acciones computacionales
que deben ejecutarse con una secuencia lógica para resolver un problema mediante operaciones propias del tratamiento de información. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que regresar a ver cuáles son las operaciones propias del tratamiento de información. Ya lo habíamos comentado, precisamente con eso iniciamos esta parte teórica. Bien. ¿Cuáles son las acciones computacionales básicas? ¿Cuáles son las acciones computacionales básicas? La lectura de datos, la impresión de resultados, el proceso de datos, la selección de alternativas y el ciclo. Con estas acciones computacionales podemos hacer una gran cantidad de algoritmos computacionales. Veamos pues, ¿qué es la lectura de datos? Es la asignación o inserción de datos en la memoria RAM de la computadora. La diferencia entre asignación e inserción es la utilización o no de un dispositivo de entrada como el teclado para colocar el dato en la memoria RAM. En pocas palabras, la lectura de datos es esta parte que me permite, como lo hemos hecho muchas veces, utilizar el teclado para depositar en la memoria RAM, para almacenar en la memoria RAM datos. La impresión de resultados es permitir que el usuario observe en el monitor de la computadora o en papel, que es lo más tradicional, el estado o valor de los datos que están almacenados en la memoria RAM. Los datos toman un valor en la memoria RAM y es común que queramos verlos, cuál es ese valor. Eso es lo que le llamamos la impresión de resultados. Proceso de datos. Es la ejecución de operaciones aritméticas que permiten obtener o calcular datos desconocidos a partir de datos previamente conocidos. En esta parte, generalmente lo que se hace es introducir en la memoria RAM datos conocidos y estos datos se someten a una operación matemática y obtengo un valor que antes no conocía. Selección de alternativas. Es la posibilidad de configurar diferentes opciones mutuamente excluyentes que se pueden elegir a partir de condiciones matemáticas. Estas se plantean con operadores lógicos y relacionales. Más adelante vamos a abordar qué son los operadores lógicos y relacionales. Aunque ya habíamos visto los operadores lógicos que son los que procesa la CPU. El AND, el OR, que son operadores relacionales. El NOT viene siendo un operador lógico. El ciclo. Pues bien, el ciclo es la posibilidad de configurar una opción repetitiva y una opción diferida. Estas opciones no son mutuamente excluyentes. La opción repetitiva consiste en que una o más acciones computacionales puedan ejecutarse en la misma secuencia y de manera reiterada. También se le dice iterativa. La palabra iterativo viene de eso, de que se repite. Pero esta repetición o esta iteración se tiene que hacer bajo un ambiente controlado para que eventualmente el ciclo deje de dar vueltas. Pues de lo contrario estaríamos generando ciclos infinitos. Estos ciclos infinitos hay que evitarlos. La ejecución o no de la opción repetitiva se plantea a partir de condiciones matemáticas con el uso de operadores lógicos y relacionales. La opción diferida consiste en una
o más acciones computacionales cuya ejecución se posterga para después de que el ciclo ha llegado a su fin. Pues bien, vamos a dejar esta primera parte hasta esta parte del ciclo. Voy a ver cuál es la diapositiva que sigue. Bueno, nos quedamos en esta parte. Vamos a hacer este tutorial en varias etapas con el objetivo de, en primer lugar, de no cansar a la gente que lo esté viendo, y el segundo es que no se hagan un video tan largo porque luego se tarda mucho en subir a internet, que en este caso estamos planeando subirlo a YouTube, sí, o alguna otra plataforma semejante. Vamos a dar por concluida esta primera parte de los conceptos básicos de este tutorial. Muchas gracias.